tardes, buenos días, buen fin de semana, buen martes, buen lunes, buen domingo, buena resaca. Dependiendo de la hora y lugar en donde usted nos esté escuchando en este momento, le damos la bienvenida con todas las de la ley al universo de Madcast, a este viernes de deporte total, pasión mundial. Bienvenidos todos a este desmadre de programa. Ah, no, es por la noche cuando hacemos solo para ignorantes. Bueno, bienvenidos a todos aquí a este super programa informativo deportivo. Y tenemos a nuestros dos panelistas, nuestros dos anfitriones, como siempre, los chicos más guapos del pueblo. Aquí están el señor Leonardo Sierra, pose de victoria, muy bien. Y el señor Mecha Quieta, Alejandro Garzón. No, ese es mecha movible. ¿Mecha qué? Mecha movible porque se le mueven las mechas. Se le mueven las mechas, sí. Sería mecha quieta si fuera pelo quieto. Pelo quieto, no, pero no es pelo quieto. Si tuviera micrófono, ahí diría. Sí, como la sí, tienen razón, sí, es pelo liso, pelo liso. Bienvenidos a todos a Deporte Total, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a un capítulo más, a un viernes más, a un episodio más de Deporte Total, pasión mundial. Gracias por siempre estar acompañándonos aquí en Deporte Total, a todos nuestros queridos youtubientes, a Nacha en la producción, a Pompis, al pequeño Jack Horner aquí al lado mío siempre en el deporte, que vea esa alegría que le da el deporte. Ya está sintiendo la alegría del deporte, que le da mucha alegría siempre. Entonces muchas gracias por estar ahí y claro, a ustedes que son la razón de ser de este programa, que es para todos, para ignorantes, para los que no lo son, para los que les gusta el deporte, para los que no, porque al que no le gusta el deporte se va a reír. Entonces tiene que estar aquí también al que no le gusta el deporte. A todos tienen que estar aquí y todos tienen la vida en este deporte. Si a usted sí le gusta el deporte, hermano, parece que le gusta el básquetbol y las carreras de motos y esas cosas, pero a usted sí le gusta. No hablemos de funeraria, no. Bueno, ¿qué me tiene por ahí de deporte entonces, caballero? Yo esperando que Pompito y va a decir algo. Sí, no, es que falta que Pompi salude, Pompito. Ay, Pompito más saludado. Sí. Me han cortado la cara esta semana, entonces, no, mentira. Es verdad. Ya no debería tener cachetes porque le han cortado ayer y hoy la cara. Es verdad. Sí, ha sido horrible eso, ha sido terrible, espantoso. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Es una animal. Acá conectadísimo con nuestra audiencia, siempre cumpliendo la cita de los viernes, trayendo toda esa información deportiva, así como dijo Leo, conectándolos con el mundo deportivo. Bueno, muy bien. ¿Qué presentación tan sorbia? Parece de Alcohólicos Anónimos. No, yo con esa presentación me animé más. Yo dije, no, qué ánimo el que tiene ahí, Pompe. Ese es el de todos los viernes cuando empezamos Deporte Total. Bueno, vamos a comenzar con una buena y bonita historia de un joven llamado José Santamaría. Este joven empezó en el fútbol, escogió un muy buen deporte, pero ahora es campeón sudamericano juvenil de squash. O sea, empezó bien, pero no, mentira, sigue igual de bien. Todos los deportes son buenos, dependiendo de los ojos que se vean, ¿no? O sea, a uno les gusta más unos que otros, entonces eso es totalmente respetable porque esto es cuestión de gustos y en cuestión de gustos no hay disgustos. José Santamaría, un joven squashista, como les decía, imagínense, de tan solo 17 años, squashista porque juega squash. ¿Se dice así, squashista? Claro, squashista, me extraña. La primera vez que escucho ese término. Pues claro, porque usted no sabía ni que era squash.
A ver, Alejo, diga squashista. Iniciando por ahí. Iniciando por ahí. El squashista. El squash es el arte de pegarle a una pelota que rebota. En el agua. No, mentira, lo estoy confundiendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué era qué? Continuemos, Leo, continuemos. Nada menos se dieron cuenta. No, Pompito, ¿qué dijo? ¿Lo confundió qué? ¿Con el ping-pong o con el tenis o qué? Con el racket. No, es que lo estaba confundiendo con el waterpolo. Sí, tiene mucho que ver el squash y el waterpolo. Mira, ahí nomás tenemos la foto del sujeto en cuestión, que se ve que está en una cancha de waterpolo. Ahí se nota, es que es igualito el squash al waterpolo. Es por eso la confusión. Claro, sí, igualito. No. Igualito. Sí, es lo mismo porque cuando está jugando squash y suda, pues bota agua y el agua, la piscina del waterpolo. Uy, no, Pompito. Sí. Bueno, sigamos porque Pompito, ¿no? Para que sepa más qué es el squash. Bueno, entonces se dice squashista, ¿no? De 17 años, de Bucaramanga, mano. De Bucaramanga, aquí de Colombia. Colombiano, para que todos los que nos están viendo de otros países, es de acá de Colombia, de una ciudad, la ciudad de los parques. Se le dice la ciudad de los parques, se le dice la ciudad bonita, se llama Bucaramanga. Y allá en Bucaramanga hablan así. ¿Qué pasó, mano? ¿Calajoa? ¿Qué está mirando, mano? ¿Qué le pasa? Que yo hablo así, mano, yo no estoy bravo, yo hablo así, mano. Para todos los oyentes colombianos, para la gente de Bucaramanga, no es que nos estemos burlando de ustedes, ni nada, no, para nada. Es que así hablan. Bueno. Así hablan bumangueses. De todas maneras, sí, que venga la cancelación por donde venga, o sea, si es por esto, que venga. Sí. No, nuestra querida gente, nuestra querida linda y hermosa gente de Bucaramanga de estar riéndose en estos momentos. Digo, oiga, mano, mire, este man, pingo está hablando igual que nosotros, mano, debe estar feliz. Bueno, de Bucaramanga, ¿no? Él compartió su entusiasmo en las redes sociales, obvio, después de ganar el campeonato juvenil sudamericano de squash con la selección colombiana. Ahí vienen donde, en Trujillo, Perú. Esto se llevó a cabo en Trujillo, Perú. Y pues obviamente el logro que incluyó 7 medallas de oro. Perú debía seriamente, ahora que están en tantos cambios políticos y todo esto, hacer un referendo para cambiar el nombre, el apellido de ese departamento. Es muy feo ese nombre. El apellido del Trujillo tiene su lado. Me imagino dónde será ese apellido. Bueno, qué pecado, no tienen la culpa ya en Perú. Bueno, entonces les decía. La pregunta es quién tiene la culpa, es que ese es el problema. Él tuvo la culpa, sí. En fin. Tuvo la culpa, dicen por ahí. Es la vida. A bueno, uno le meten gol y no se da cuenta. Este logro incluyó 7 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce para todo el equipo colombiano. Y fue obviamente motivo de orgullo para muchos en el país, ¿no? Incluyéndonos, aunque Alejo no sepa qué es squash, pero mucho orgullo para mucha gente del país. Yo creo que había muchos, ¿no? Que sí, que viva el squash, y después de celebrar, tomar cerveza y hasta hacer disturbios, decían, bueno, ¿y qué es el squash? No, yo me imagino a Alejo celebrando eso y diciendo, uy, no, acá, no, está. Y entonces después de que ya lleve varias cervezas o que haya tomado bastante, llega y dice, o Alejo que casi no toma, él sí toma pero casi no, que lleve por ahí 5 empanadas, eso sí, que lleve por ahí 5 empanadas diciéndole a otro, oiga, ese man bueno en esa piscina, ¿no? Metió hartos goles. Y que ese otro sea yo, lo miraría así yo. Yo le diría, Alejo, pero usted no ha tomado nada, usted se ha comido 5 empanadas, ¿de qué está hablando? Eso es estamos hablando de squash, no de waterpolo. Bueno, muy bien. Bueno, cuéntanos la historia de este joven mancebo. ¿Cuántos años tiene? 17, es que es un niño. Sí, ya, los 17 es un adolescente. Años, imagínese, claro. Un pequeño que Rubín, sí. Eso no. Es que ni siquiera yo estoy empezando a vivir. Este pelado apenas es un embrión. No. Claro, porque si yo estoy empezando a vivir, que le llevo casi el doble, imagínese.
Ahí el pelado con 17 años y mire el destacado aporte que tuvo Santa María en este torneo. Vea, una medalla de oro y una victoria sobre el segundo sembrado del cuadro. O sea, le ganó al segundo del mundo, pues, o al segundo sembrado en este torneo. Y a pesar de este logro, Santa María considera que esto solo es el primer paso hacia más triunfos en el futuro. Imagínate, o sea, él no solo se quiere quedar con esto. Él no solo quiere decir, ay, sí, gané un oro y le gané al segundo. No, él quiere ir por más. Porque en la categoría sub-19 en la que está él, derrotó al segundo preclasificado, que es Emilio Romo de Ecuador, con parciales de 11-4, 11-8, 6-11 y 11-5, lo que fue obviamente un gran triunfo. Santa María también ha trabajado duro durante años para llegar a este gran nivel y aún tiene muchos por delante. En una entrevista, vean que esta peculiar entrevista con nuestros colegas de Caracol Sports, habló sobre su experiencia en el campeonato. Mediocres. ¿Qué? ¿Qué? No, aquí no. Ojo. No, que son me los de llamaron RCN, ¿no? Los de RCN son los que son. Sí, no, Caracol es bueno porque está más cerca. Bueno, allí en Caracol es el lema. Allí en Caracol Sports habló sobre su experiencia en el campeonato y también compartió detalles sobre su vida y su carrera deportiva, incluyendo todo el apoyo que le ha dado su familia, sus comienzos en el squash, no en el waterpolo, Alejo, en el squash y sus sueños futuros. Bueno, aquí tenemos algunos apartes muy interesantes de la entrevista que dio Santa María. Por ejemplo, imagínense que le preguntaron qué tanto deseaba este momento. Entonces vea lo que respondió Santa María. Dijo lo siguiente: he venido persiguiendo este torneo por muchos años. Había perdido un par de veces en semifinales y el año pasado fue derrota en la final. Así que después de tanto tiempo, ganarla me dio alegría. En 2022 caí contra el mismo jugador al que le gané la final ahorita. Así que fue otro condimento especial porque aparecían los fantasmas de aquel momento. Imagínense, le ganó la final con el que perdió en el 2022. Entonces, gran mérito para Santa María. Yo sé que es eso, pero con un final más triste. ¿Cómo así? Bueno, les voy a explicar porque yo sé que es eso. Resulta que cuando yo participaba en torneos de tenis de mesa, a mí me gusta mucho también el llamado ping-pong, ¿no? Que se llama tenis de mesa. Sí. Entonces, en una anterior empresa donde trabajé, sí. Entonces jugué 3 finales. Siempre llegaba a la final. Jugué 3 finales. Sí. Siempre contra el mismo sujeto, siempre contra la misma persona. Contra el Tedogor, siempre fue contra el Tedogor. Y siempre perdí las 3. Entonces, a mí no me pasó lo de Santa María, que el año anterior perdió y después este año ganó, le ganó al mal la final. No, yo perdía contra el mal y volví y perdía la final el otro año. No, un tema psicológico ya, ¿o qué? ¿O cómo era la cosa? Sí, por eso es que lo que dice él, que fue un condimento especial porque aparecían los fantasmas de aquel momento. A mí me pasaba lo mismo, yo llegaba y decía, aunque yo yo me mentalizaba, no, esta vez iba a ser. En cierto momento de la final yo decía, pucha, ¿será que este man otra vez me va a ganar? Y pasaba eso, me ganaba. Entonces yo tengo 3 subcampeonatos de tenis de mesa, nunca le pude ganar al Tedogor. Le decíamos Tedogor porque era un gordote así, entonces le decíamos gordote. Yo le puse el apodo, le decía gordote al revés, bueno, Tedogor. Ahí tiene usted, por hacerle bullying era que no le ganaba, hermano. No, pero sí. Pero vea quién comenzó, yo solo me defendí en defensa personal, en defensa propia. Porque cuando yo recién estaba ingresado a la empresa, entonces el gordo me andaba por los pasillos. Entonces yo tenía un amigo, un compañero que era más flaquito que yo, era muy delgado. Entonces, claro, el man nos veía a los dos y decía, uy, los coflas, o sea, los flacos al revés, los coflas. Era pandillero el gordito entonces era... Sí, el gordito era montadorcito y yo... Entonces yo le dije al otro, oiga, este gordote montando la nota, todo gordote, y se la voy a devolver. Y el otro decía, ¿pero qué? ¿Cómo le decimos gordote? Y yo, no. Si él nos dice coflas, que es flacos al revés,
¿cómo se diría gordote al revés? Y yo le dije, se la tengo, digámosle Tedogor. ¡Ay, papá! Y la próxima que pasó, ¡hey, los conflas! Y yo, y entonces, Tedogor, ¿cómo vamos, Tedogor? Y el man quedó así. Claro, el man quedó loco, dijo, uy, ¿pero qué? ¿Cómo así? ¿Y yo Tedogor de dónde? Y entonces el man, uy, sí, man, y me la devolvieron, ¿cómo así? Bueno, me la devolvieron, sí, se la devolvieron. Y desde ahí no nos volvió a decir los conflas, pero él sí quedó con él. Ya todos le decían Tedogor, todos les decían Tedogor, Tedogor. Es que muy buena apodo es. Entonces el Tedogor sí me la aplicaba en las finales y a mí me pasó algo parecido, pero por eso digo, no con el final feliz de Santa María, que sí le ganó en esa final. Bueno, otra de las preguntas que le hicieron fue cuáles fueron las correcciones de 2022 a 2023. Esto también es interesante. Él dijo, me tomé el tiempo de mirar qué había hecho mal. Que su historia personal con Teodor fuera poco interesante, ¿no? Obviamente. Sí, pero no, a la gente parece la noticia es esta, ¿no? Sí, la noticia es esta. Eso era un parangón, era algo que pasó. Era un entremés. Sí. Exacto, era algo similar que pasó, que como les decía, no con un final feliz para mí, pero bueno. Él dijo, me tomé el tiempo de mirar qué había hecho mal y bien en el partido pasado para no volver a cometer esos errores. Yo también lo hice, pero a mí no me pusieron. Eso que me pasó la vez pasada, cuando iba ganando 2-0 el partido. Disculpe qué pena que lo haya interrumpido tantas veces. Estoy acostumbrado. Perdón, excuse. Es que vamos a saludar muy amablemente y con muchísimo cariño a dos seguidores, dos youtubientes en este momento. Nuestro querido, ¿cómo decirlo? Es Juan, ¿no? Juan está en Nueva York y le mandamos un saludo grandísimo, lo apodamos Vampirito. Le mandamos un saludo grandote por estarnos escuchando. Y también tenemos al señor J.R. Díaz que nos está saludando desde México, compadre. Aquí que nos está escuchando, un saludo. A él le encantan los deportes de contacto, sobre todo los que tienen que ver con mujeres. Un saludo, JR. Un saludo. Esta noche viene JR con todo aquí a Solo para Ignorantes. Nos va a traer la verdad de dónde venimos, ¿no? Entonces un abrazo para él también. Eso va a estar bueno. Está bueno, ¿no? Un saludo para JR Díaz. Un saludo para JR Díaz desde México. Gracias por estar ahí pendiente de Deporte Total. Y bueno, qué buen gusto el de los deportes de contacto con mujeres. Y oiga, ese tema va a estar bueno. Este tema se lo recomiendo esta tarde-noche, dependiendo de dónde estén, para que vean, ¿verdad?, de dónde venimos, cuál es el origen de nosotros. Eso, muy interesante ese tema, de verdad. Un saludo para el vampirito, ¿cómo es? ¿Oscar? Juan. Eso, Juan desde Nueva York, el vampirito, que no voy a preguntar por qué le decían así, porque no, esta historia no la puedo contar acá. Pero solo puedo decir que a un amigo también de esa empresa, también yo le puse el vampirito. No les voy a decir por qué, ustedes ya se imaginarán. Oiga, pero en esa empresa poco trabajaban. Es que no, trabajábamos mucho, pero ustedes saben que yo siempre le saco recocha todo. Alejo sabe, en la universidad yo trabajaba, yo estudiaba, pero también tenía tiempo para sacarle risas a todos y a todos. Claro. Ya, papá, ya tome su apodo, papá. Bueno. Entonces, ay, sí, pero es que acá al aire no, en mi programa no puedo decir porque le decimos. De pronto, ¿saben qué programa sí podría decirlo Nacho? Yo le voy a decir a Nacho y Nacho va a contar. Sí, en uno de Seducarte. No, en uno de Seducarte, okay. Nacho sí puede decir, porque yo le decía vampirito a mi amigo. De pronto, si algún día tocan ese tema, yo le cuento a Nacho y Nacho lo va a decir en Seducarte. Bueno, en el próximo Seducarte lo haremos, está bien. No, aquí no se puede decir. Volvamos al squash, que nos fuimos a la mierda, hermano. Así que... Espero que a Juan no le diga vampirito por eso. Si se lo dice por eso. Se le dice vampirito porque es parte de su seudónimo como escritor. Tiene unas historias. Ok. Menos mal es por eso, no por lo que yo le decía vampirito a mi amigo. Bueno, vamos a volver al squash, a la entrevista. Entonces él decía que se había centrado mucho y no volver a cometer los errores que había cometido el año pasado, ¿no? En el 2022, en esa final. Él dice, eso que me pasó la vez pasada cuando yo...
¿Cómo? No sé. Pero, ¿sabes quién soy? Necesito pedirte una... ¿Aló? ¿Qué pasa? Se metieron unos ¿Qué? espíritus chocarreros y es español el No espíritu sé. chocarrero. Yo aquí no estoy haciendo nada en producción. Algo No, ¿qué pasa está ahí. pasando? Bueno, Si ven, por hablar de cosas paranormales se están sí, metiendo acá. ahí está, por hablar ahí de... Bueno, hágale, mi vale. Bueno, dijo que cuando iba ganando 2-0 el partido, me desconcentré, me salí del partido y me dejé remontar. Me daba vueltas. Eso me pasó a mí. Por eso me enfoqué también en trabajar la parte mental y de la concentración durante los juegos, decía Santa María. Otra pregunta que le hicieron fue, ¿qué significó ganarle a Juan José Torres, uno de los mejores del mundo? Y él respondió lo siguiente: esa semifinal fue buena y pareja, y a la vez es especial. Derrotar a alguien con tanta experiencia, considerado como uno de los mejores del país y del mundo, es único. Ahora no puedo negar que me preocupaba y sentía miedo. Eso es verdad, se siente miedo. Sin embargo, tomé el tiempo necesario, analicé todo, miré cómo y por dónde podía ganarle, y esa estrategia me sirvió para ganar. Entonces, aquí parte de la entrevista y bueno, Alejo va a seguir con otras preguntas que también le hicieron a nuestro amigo Santa María en esta entrevista. Claro que sí. Digamos que algo que se preguntan mucho, o también digamos que los colegas, los deportistas se preguntan, es cómo la preparación de estos deportistas y que, pues, la preparación día a día precisamente para haber obtenido, para haber ganado el oro precisamente. En la entrevista, este joven dijo, siento que la preparación mental fue casi todo lo que decía Leonardo, es importante mentalizarse que uno va a ganar precisamente. Uno de mis principales problemas en el squash ha sido mi físico y en los momentos en los que más agotado me siento es cuando necesito cabeza fría, concentrarme, ir punto a punto y así seguir enfocado. Podría afirmar que corregir la parte mental fue clave para ganar el torneo y así llegar a donde lo hice. Entonces es sumamente importante tener ahí el foco, el objetivo en mente para poder lograrlo. Alejo, es que eso Ahora, es tan algo que también... cierto. Alejo, ¿sabe que eso es tan cierto y no solo en el squash, sino en varios deportes? Y en el tenis, por ejemplo, a mí que el tenis me gusta mucho, que lo veo demasiado, que todavía no lo sé jugar, pero lo veo demasiado. El tenis, es muestra de eso cuando estos jugadores grandes, como bueno, Federer que ya se retiró, pero era uno de ellos, Djokovic que sigue, Nadal, toda esta gente, cuando ellos el físico no les da, ¿sabe con qué juegan, Alejo? Vea, con la mente, con la cabeza. La parte mental es fundamental, porque cuando el cuerpo ya está destrozado, ya no da más, la mente mueve al cuerpo y le dice, bueno, papito, ¿qué pasó? Vamos a jugar. Entonces, esa parte es fundamental y vea, Santa María no fue la excepción y también entrenó esa parte. Exacto. De hecho, ¿quién fue? Nosotros hablamos de un tenista, Djokovic o fue Federer, que precisamente había comentado que, digamos que una de sus estrategias era la parte mental, el jugar con la estrategia para jugar con su contrincante. No me acuerdo exactamente cuál de los dos fue, pero uno de ellos dos fue... Nosotros hablamos de Djokovic, exactamente, de la parte mental. Es que él es uno de ellos, por eso todavía es el número 1 del mundo. Exacto, sí, señor. Bueno, y una pregunta también es que el que le realizaron a este joven fue porque inició, y como lo decía Leo, inicialmente arrancó en el fútbol y terminó en el squash. Le preguntaron al joven que por qué pues, había terminado en este deporte cuando había iniciado en otro totalmente diferente. A lo que pues él respondió, esto empezó cuando fui socio del Club Unión. Siempre entrenaba en Bucaramanga y un día normal estaba jugando y se me dio por inscribirme a las clases colectivas. En ese momento empecé a entrenar, me enganché y se fueron dando todas las cosas. Eso lo decía entre risas. Fue como una pasión que se despertó y que me había ido dando resultados a lo largo de ese tiempo. Eso fue lo que respondió a la pregunta que le hicieron. También le realizaron otra pregunta que fue, ¿siempre fue el squash o hubo otros deportes? Porque pues por lo general el deportista tiende a irse por uno o dos deportes. Digamos, pongo un ejemplo, en mi caso a mí siempre me ha gustado el baloncesto, pero en su tiempo también yo fui jugador de Ultimate, para los que conocen el deporte con el disco. El disquito. Exacto.
Uy, vea, Sí, Ale, vea señor. que En una el caso vez de Leo, en el ¿Qué es caso de esa Leo, vaina? es el ¿Eso fútbol en qué es? general. ¿Ese deporte cuál es? ¿Cómo es? es con el frisbee, con el disquito ese, que se le Ah, dice, pues acá se le dice frisbee, no sé cómo se dirá en otros países, con el sí. disquito, Ah, que es como en equipos y pasárselo, ¿no, Ale? Pasárselo uno ah, al y se otro. lo botan Exacto. así, Digamos el que es una uno. combinación. Sí. Es una combinación entre, podemos decir, baloncesto y fútbol americano. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando uno tiene el disco, digamos que no se puede mover del lugar donde está, sino que tiene que pasarlo a su compañero y para poder realizar el punto, como el gol, digámosle así, tiene que llegar a un área delimitada, digamos que es muy similar al área de fútbol americano cuando uno realiza los puntos. Ahí dentro de esa área, pues el compañero debe sujetar el disco y así se genera el punto. Entonces, digamos que es como una combinación entre eso. Es muy interesante. Pero no hay Ante contacto, la... ¿cierto? No hay contacto físico en el Ultimate. No, en el último no hay contacto físico. De hecho, se pide un distanciamiento más o menos de la distancia de un brazo. Es lo Ok. mucho. Pero Eso es eso es todo. verdad, eso pasa. Alejo Ultimate y baloncesto. Y a mí me pasa con 3 deportes que practico, que es fútbol, el voleibol y el tenis de mesa. Yo con esos tres es lo que practico. A veces depende, a veces, por ejemplo, ahorita estoy jugando muy seguido voleibol, a veces juego más seguido fútbol. Depende, pero Sí. los tres. A mí me pasa con el Mira, hacha. Nacho es hacha un día, hacha al otro, hacha. Sí, hacha, hacha. Hacha. Y vea, y vea, ¿qué le Ah, pasó? ¿Qué le pasó a Santa María? ¿Qué respondió, Ale? Que al principio era el él fútbol. decía, Fútbol, ¿sí o no? inicialmente entrenaba fútbol, pero en ese tiempo lo hacía de 2 a 3 veces a la semana, los fines de semana partidos de torneos, pero a medida del tiempo fui dejándolo a un lado y enfocándome más en el squash. Eso se dio porque veía un poco más de alternativas de éxito en el squash y no me arrepiento de la decisión porque estoy muy feliz en eso. Digamos que eso suele pasar, no se dedica a 2 deportes, pero siempre ve como la posibilidad de éxito más en uno que en el otro. En mi Claro, caso, pues sobre todo cuando uno es un deportista excelso como usted. así. La excelsicidad de Ale. En el fútbol. Mentiras, mentiras, mentiras. Alejo es un Salvo cero genio. deportista. Está que me demuestra hace como un año Ah, no que hizo entremos 10 en goles eso. en fútbol, pero no, 10 no he visto, goles, 10 no he goles. Pero visto no, ni pero ¿por medio qué no gol. van a jugar frisbee más bien? Ahí el hombre ya le dijo que, ¿cómo es que se llama? La práctica del deporte de ese. Ultimate. 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 No, ¿sabes por qué Nacho Ultimate no? Ah, Porque es que yo no le he dicho, hey, Pompito, mira que me fui a jugar Ultimate e hice 10 puntos. Entonces yo no le he dicho eso, entonces yo tengo que demostrar que sí hice eso en el Ultimate. Él sí tiene que demostrarme en Fútbol 5 que hace 10 goles en un partido, pero vea, Nacho, mm. no ha querido. Cada vez que le nombro el tema hace esto. Se hace el bobo, no dice nada. Ay, Dios. No, pues, qué Bueno, triste. sigamos con el squash, que se nos va a ir el programa hablando de squash. No, ya. No, no. Creo que faltan 2 Bueno, preguntas, ¿cierto? faltan 2 preguntas que le hicieron a este deportista. Una de esas también fue, ¿qué viene para José Santamaría? Es la pregunta que más se le hace a los deportistas. A lo cual él respondió, tengo el selectivo con la finalidad de entrar al equipo de mayores de Colombia. También iré al Panamericano Junior Sub-19 en Argentina, los Juegos Nacionales representando a Santander y a final de año iré otra vez al US Open, donde ya será mi último año para pelear. El reto son las competencias nacionales y soñar con entrar al equipo de mayores de una. Otra de las preguntas que se le realizó fue, en ese sueño mayor por ahora, o cuáles hay en mente, cuáles los sueños que tiene básicamente a futuro. A lo cual le respondió, ya con este paso que di, aspiro poder en el Panamericano de Argentina ganarlo e ir por el oro. Ahora, en el Mundial, mi meta es estar en los 8 mejores del mundo y sé que puedo. Tengo el nivel y confío en mí. Y el US Open 2 veces he ido y este año estoy en los 20 mejores. El año pasado fue peor,
pero sí entrar en lo mejor, en los 5 mejores. Es algo que tiene en mente, entrar entre los mejores. Ambicioso. Juicioso. Santa María, que tan solo 17 añitos, y vea ya lo que tiene en su haber y por lo que va, ¿no? Que es importante también la mentalidad. Bueno, sí, y hablando de mentalidad, ay. Los Lakers, ahora nos vamos para el baloncesto porque los Lakers tienen un nuevo dolor de cabeza, pobrecito Los Ángeles Lakers, ya que se confirma la gravedad de la lesión de un amigo nuestro, Don LeBron James. Porque el día de ayer, el jueves, Los Ángeles Lakers informaron que debido a una lesión en el tendón del pie derecho, LeBron James no podrá participar en competiciones durante al menos 3 semanas. Vea lo que anunciaron. LeBron James ha sido evaluado por los médicos de los Lakers y se ha determinado que tiene una lesión de tendón en el pie derecho. James será reevaluado en aproximadamente 3 semanas, anunció la franquicia angelina en este comunicado. Durante la remontada del equipo de LeBron James contra mis Dallas Mavericks. Qué tristeza que se han ganado los Lakers. Contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que es la estrella de los Dallas. Imagínense, quedó 108-111, nos ganaron por 3 puntos. Del pasado domingo, ahí el jugador sufrió una lesión en el tendón del pie derecho. A pesar de haber completado el partido, a pesar de esta lesión, LeBron no pudo jugar en el partido contra los Memphis Grizzlies el martes. Tuvieron la derrota por 121-109 y tampoco participó en la victoria del miércoles contra los Oklahoma City Thunder, que eso lo dijimos en el informante, que fue 117-123. Se temía Ganaron que esta lesión sin LeBron, entonces. Ganaron sin LeBron, o sea, perdieron uno sí, pues ganaron en el que estaba LeBron lesionado. Luego perdieron uno sin LeBron y ganaron el otro sin LeBron. Eso quiere decir que tal vez el problema de los Lakers es LeBron. Pues, si hubieran ganado los dos, sí, pero como ganaron y perdieron, entonces no, ahí está muy parejo, no se sabe. Y es que mire que se temía que la lesión en el pie pudiera mantenerlo fuera del campo durante varias semanas. La noticia de esta lesión y la confirmación de su tiempo de recuperación supone un gran obstáculo para los Lakers, que actualmente, vean la posición que están, actualmente se encuentran en la 11ª posición de la conferencia oeste. O sea, están en la mala, están por allá abajo, en los pabellones del infierno. De la conferencia oeste, con un balance de 30-33, es decir, 30 ganados, 33 perdidos. Bien, ese es el balance de los Lakers. Entonces, por ejemplo, vea ese ejemplo. Venga, bueno, esta pregunta yo sé que me la van a responder cuando hablemos del fútbol ahora al final, pero entonces tampoco es tan buen jugador LeBron, porque mire esos números de ese equipo. No es tan bueno como el equipo en donde está, ¿no? Pues es que, digamos que yo difiero un poco. Sí, yo creo que Alejo va a decir que es el que juega baloncesto. Pero digamos que en el baloncesto es más difícil que un solo jugador lleve al equipo así sea muy bueno. Es que el baloncesto es mucho más de equipo que otros deportes, ¿sí o no, Alejo? Efectivamente, eso es cierto. Por más buen jugador que pueda ser, siempre se va a depender del equipo. Porque, digamos, al baloncesto hacer un deporte tan rápido, se necesita que nuestros compañeros, dependiendo de la posición que uno se encuentre, uno esté abajo defendiendo o el otro esté en media cancha o a final de cancha para poder realizar el pase y así mismo poder hacer la cesta. Es muy complicado el hecho de que usted sea el mejor jugador del mundo, pero si no tiene un buen equipo es imposible el siempre ganar. Eso es fijo. Bueno, está bien. Digamos que sí. No me convence mucho la cosa, pero bueno, sigamos. Y aunque ese man es un grandísimo jugador, pero es verdad, o sea, el man no solo puede pues en fútbol a veces pasa, pero en fútbol es más fácil que un solo jugador lleve un equipo. Pues no es tan fácil, pero es más fácil que en el baloncesto. En el baloncesto se necesita como más del equipo. Pero mire, por ejemplo, los New Orleans Pelicans ocupan el último puesto del play-in con un balance de 31-32, solo un partido por delante de los Lakers. O sea, los Lakers están 11
y los Pelicans están 12, o sea, están ahí peleándose el último lugar, imagínense, con la situación de Los Ángeles Lakers. Después de un comienzo de temporada difícil y decepcionante, los Lakers hicieron algunos movimientos antes de la fecha límite de traspasos de la NBA. Entre otras decisiones, se abrieron a la llegada de jugadores como Russell Westbrook o Patrick Beverley, mientras daban la bienvenida también a refuerzos como D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura y Malik Beasley. Imagínense, o sea, abrieron el mercado de fichajes y ellos aprovecharon. Sabían que venía algo así, y además porque estaban muy malos también. ¿Sí o no, Alejo? Nos va a decir más sobre estas nuevas incorporaciones. Sí, señor, gracias a las nuevas incorporaciones realizadas precisamente por los Lakers en los despachos, el equipo ha conseguido ganar 4 de sus últimos 5 partidos. Sin embargo, la lesión de LeBron pues, podría poner en peligro la remontada del equipo angelino en la recta final de la temporada regular, que tiene poco más de un mes de competición restante. Si se confirma que la baja de LeBron sería de 3 semanas, el jugador se perderá pues alrededor de 10 a 19 partidos que quedan en el calendario de la fase regular de los Lakers. Además, la temporada pasada los Lakers tuvieron un desempeño decepcionante, lo que nosotros acá decíamos que, mejor dicho, esos resultados eran pero nefastos. Y precisamente al no clasificar para los play-in, a pesar de contar con un equipo repleto de estrellas de la liga, incluyendo en este caso a LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony y Drew Howard, pues desafortunadamente no es que le esté dando muchos frutos a este equipo. A pesar de tener en este caso 38 años y estar en su 20ª temporada de la NBA, pues LeBron sigue jugando a un nivel excepcional. Eso sí no se le puede quitar a LeBron, tiene un muy buen nivel. En febrero de... Sí, eso, digamos que está en su mejor tiempo, podríamos decirlo algo así. O sea, individualmente. Y en febrero, ahorita de este año, este mes que pasó, se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA al superar precisamente a Kareem Abdul-Jabbar, y esta temporada promedia de 29.5 puntos, de 8.4 rebotes y 6.9 asistencias de partido. Vamos a ver qué pasa después bueno, qué dicen los médicos, porque estas lesiones de verdad toman tiempo, y lo recomendable es que se tome su tiempito para recuperarse. No, y que se perdería muchos partidos, o sea, donde le confirmen 3 semanas se pierde 10 de los 19 partidos que todavía quedan por jugar, imagínense, más de la mitad. No, sería muy perjudicial para los Lakers. Y esa noticia la habíamos dado, ¿no? Cuando superó los puntos de Kareem Abdul-Jabbar, también la dimos aquí en Deporte Total. Venga, y antes de pasar a la siguiente nota, querido Pompis, querido Alejo, una pregunta de JR Díaz para que Alejo la responda. Dice, ¿para ustedes creen que LeBron James llega a ser mejor que Michael Jordan? Respóndala, Pompito. Sé que es el baloncístico acá. Bueno, depende. Si digamos que llega a mantener el nivel que actualmente tiene por unos añitos más, puede que supere a Michael Jordan. Pero es que Michael Jordan también dejó digamos que unos estándares muy altos, así como lo decimos nosotros, dejó la vara muy alta. Entonces, puede suceder, sí, efectivamente, pero depende de él si siga manteniendo el nivel que tiene hasta el momento. Entonces, sí, puede que sí, yo puedo decir que sí lo puede estar superando. Sí, yo estoy de acuerdo, puede que sí. Digo que puede igualarlo o superarlo, alguna de las dos. Le va a llegar LeBron James. Pero todo depende de su desempeño, si sigue mejorando o mantiene el ritmo que digamos que hasta el momento. Pero sabe también qué tiene que hacer. O sea, listo, lo que está haciendo a nivel individual está bueno, pero si sigue así con el equipo, o sea, si él sigue siendo el mejor del equipo y que más anotaciones y MVP de no sé qué, listo, bien. Pero si el equipo sigue sin ganar un anillo, sin ganar un campeonato, ahí va a estar más lejos de alcanzar a Jordan, porque también eso se mide por títulos, o sea, eso se mide por, bueno, y su equipo cuánto ganó, cómo fue la cuestión. Puro marketing es eso, hermano. Bueno, también, ahorita vamos a hablar de eso en la última, ¿no? Por eso le digo que esto lo íbamos a tocar más profundamente al último.
Cuando lleguemos al Debes, esa payasa. Bueno, ahí espero que haya quedado contestada, respondida la pregunta de nuestro amigo J.R. Díaz allí en México. Y bueno, ahora vamos a pasar al tenis. Vamos a hablar del tenis. Estuvimos hablando de squash, pero esto ya es tenis. Una raqueta más grande, campo más grande. Y vamos a hablar de el niño malo de Canberra. Yo nuestro quiero amigo aportar Nick algo a la Kyrgios. pregunta de Juan Ramón. A ver, ¿cuál? Que puede que no sea mejor, pero sí más feo. ¿Que LeBron es más feo que Michael Jordan? Eso sí, va a llegar a ser más feo que él siempre, sí. Bueno, no sé, eso sí. Que digan las chicuelas y los chicuelos, ¿no? Sí, eso es lo que le llaman. La belleza es subjetiva, ¿no? Miren, a mí siempre me han dicho, la belleza está en los ojos que la mira, entonces. Ay, Los ojos qué que la miran. profundo. Ay, compadre, Qué me voy a poeta. robar esa frase. Apunten esa, apunten. Bravo. Pompito de estar apuntando ahí. Uy, esa se la voy a decir a la veterana que me encontré ayer. La belleza. Sí. de los ojos. Cállese que me daña la pensión. No, esa pensión ya la tiene asegurada, Pompito ya. Se llama Edwina Trueba. Para que dije el nombre. Saluda a doña Ay, Edwina. Dios, Si nos está viendo. Bueno, Pues si no debe estar viendo porque debe estar ahí al lado de Pompito, doña Edwina. sí. Pásela ahí el patrón. Bueno, ahora nos vamos a alguien, pues no sé, que Nacho nos diga si es alguien más bonito, más feito que LeBron y Michael. Nick Kyrgios en el tenis. Nick Kyrgios. Ay, Nick Kyrgios, que es el niño malo de Canberra, el tenista australiano, que no se ha recuperado de su cirugía de rodillas que le habían hecho por los la noche me da miedo. Porque tiene una cara Sí. de te voy a quitar todo lo que tienes. Con todo Yo le respeto, entrego ¿no? todo lo material. Sí. Yo le digo, tome el celular, la billetera, la plata, no me haga nada, por favor, señor Kyrgios. Ay, necesito Kyrgios con una gorra y un gorro así por la noche. Uy, no, yo me cambio de acera. Y es que debido a que no se ha recuperado esta lesión, se bajó de Indian Wells. Los organizadores del torneo de Indian Wells informaron este lunes que la estrella del tenis australiano Nick Kyrgios no participará en este Masters 1000 en marzo. Es que empieza ahorita en marzo, debido a que no se ha recuperado a tiempo de la cirugía de rodilla. El número 19 del mundo no ha jugado desde el torneo de Tokio en octubre de 2022. ¿Sí? Desde octubre del 2022 no juega Nick Kyrgios. Kyrgios de 27 años, veas, contemporáneo con Alejo. Pero vea que le pasa lo mismo. La misma carita, ¿no? La misma mirada así como... No, yo iba a decir que les pasa lo mismo porque Kyrgios tiene 27, pero se ve como de 30 y pico, 40. Sí, se ve mayor, por eso digo que le pasa lo mismo. No piensa que tiene veintitantos, uno ya dice, bueno, el hombre pasa a los 34 y ya, hace rato, o sea. Exacto, ya pasó por ahí. En cambio usted parece por eso de 15. Venga, ¿sabe quién parece de menor edad? Lo bien, JR. Véalo esta noche en Solo para Ignorantes y va a ver que parece un pollito como de 18. Se ve menor que yo. Se ve menor que Pompis. Con barba. Sí. Bueno, volvamos. Vea lo que escribió JR. Hablando de Jordan y LeBron, dice, están bien chulos los dos. Vea, ¿sí? A JR le parece que están bien chulos los dos. Compadre era fluido, yo sabía que... Y Nacho dice que están bien feos. Eso depende de quién los mire, eso depende de quién los mire. Entonces, bueno, volvamos al gamberro, volvemos a Kyrgios. Kyrgios, no gamberro, perdón, disculpe. No, pues sí, es de Canberra. No sé cómo se le dirá, no sé cómo es el gentilicio de los de Canberra, Gamberro no, estoy seguro. Camberrunos, no, mentira, no sé. Bueno, Kyrgios de 27 años, que parece como Pompis, como de 30 y pico, de 35, se sometió a una cirugía de rodilla en enero para reparar una lesión en el menisco izquierdo después de retirarse del Abierto de Australia. Recordemos que no alcanzó a jugar este torneo porque, o sea, ya, a ver, cuenta, jugaba hoy en la noche y ese mismo día anunció su retiro para la operación. Según el manager de Nick Kyrgios, que se llama Daniel Horsfall, la cirugía de rodilla del tenista australiano fue un gran éxito
y Kyrgios estaba interesado en regresar al torneo de Indian Wells. En el torneo de Indian Wells del año pasado, Kyrgios llegó a los cuartos de final, pero fue eliminado. ¿Adivine por quién? Por la fiera está suelta, por Rafael Nadal. No. Nacho en el tenis está como Alejo en el squash. Literal. Bueno, aunque hay que abonarle que dijo el nombre de un tenista. Alejo hubiera dicho el nombre de un man de waterpolo. No, pero es que se supone que Djokovic era el que ganaba todo, hermano, siempre, ¿no? No, es que y es verdad, No. pero es que al que se le dice la fiera está suelta es a Nadal, a Rafa Nadal. La fiera está suelta por tal torneo, se le dice a Rafa. Vea esto, según informes de los medios estadounidenses, Nick Kyrgios también ha decidido retirarse del Masters de Miami. Imagínense que se juega justo después del Masters 1000 de Indian Wells. Esos son seguidos. Va Indian Wells, que es un Masters 1000, y después va el Masters 1000 de Miami, que son dos torneos importantísimos. Más que todo Indian Wells, que es considerado el quinto Grand Slam, pero bueno, Alejo nos va a hablar de eso. Uy, no, Precisamente el no puedo controvertido esperar a tenis. que Alejo hable de eso. Estoy aquí expectante. Está ahí Nacho, Nacho está así pendiente. ¿Qué va a decir? Pegado a la pantalla, estoy esperando. ¿Qué va a decir nuestro pequeño Claro, Jack? Acabo de subir el volumen a los audífonos y todo para... Nacho va a decir, ¿qué va a decir nuestro pequeño Jack Horner? Ay, no. Bueno, pues es que el tema de Kyrgios, el controvertido tenista australiano de 27 años, ha participado en 5 ediciones del torneo conocido popularmente como el quinto Grand Slam. En 2 ocasiones, Kyrgios ha llegado a los cuartos de final del prestigioso torneo californiano. En 2017, Kyrgios llegó a los cuartos de final del torneo de Indian Wells, después de recibir un bye en la primera ronda. El australiano venció al argentino Horacio Ceballos en la segunda ronda por un 6-3 y un 6-4. En la tercera ronda, Kyrgios derrotó al alemán Alexander Zverev con el mismo marcador. Y en octavos de final, Kyrgios logró una gran victoria sobre, pues en este caso, Novak Djokovic, venciendo un 6-4 y un 7-6. Sin embargo, tuvo que retirarse en los cuartos de final, lo que le concedió pues, la clasificación al suizo Roger Federer, quien finalmente ganó el torneo al vencer a su compatriota Stan Wawrinka por un 6-4 y un 7-5. El año pasado, por ejemplo, Kyrgios llegó nuevamente a los cuartos de final en Indian Wells tras recibir la invitación de la organización. En su primer partido derrotó al argentino Sebastián Báez con un marcador de 6-4 y un 6-0. Y en la segunda ronda eliminó a Federico del Bonis con un doble de un 6-2. También ganó contra Casper Ruud por un doble de 6-4 y se benefició del retiro precisamente de Yannick Sinner. Sin embargo, en los cuartos de final perdió un emocionante partido ante Rafael Nadal por 6-7, un 7-5 y un 4-6. A pesar de que pues, la fiera llegó a la final, no logró vencer al jugador local Taylor Fritz, quien lo derrotó. 6-7, 4-8, 5-4, ¿cómo? Contra Rafael Nadal fue un 6-7, un 7-5 y un 6-4. Y contra Taylor Fritz, quien lo derrotó, fue por un 3-6 y un 6-7. Y sí, a Rafa le dicen la fiera y toda la cuestión. La fiera anda suelta. Y recordemos que esa final de Rafa con Taylor Fritz fue cuando Rafa ya tenía... anda suelta también. Uy, no, porque ahí sería conmigo y sería otra cosa. No se puede decir la bestia. Tiene que decir la fiera anda suelta, la fiera anda suelta. Entonces, esa vez fue... ¿Un saludito a quién? Un saludito a Malta por el apodo. No, Malta debe estar extrañando a Bestia como perra. Entonces, sí, porque vea, y muchos dirán, ¿y entonces por qué se fue? Es que usted no sabe todo lo que pensó irse, y era por eso, y decía, no, y se acordaba y decía, hacía así,
uy, no, yo no me puedo. Y decía, no, mejor me voy. Venga, O sea, venga, lo pensó no mucho. marcamos esta Lo misión pensó para mucho, mayores bueno. de 18, así que no se puede Bueno, copiar. sí, eso va en Seducato, oiga, Sí, respete, váyanse po. educarte, sí, Sí. señor. Bueno, bueno, recordemos que esa vez Rafa fue que ya arrastraba el problema de la costilla, para que tuvo una lesión de la costilla, y Rafa jugó toda la final así lesionado, pues la perdió, pero se estuvo ahí como en macha en la cancha, el Rafa nada, porque Costillas. usted imagínese si Nacho le ha dolido la costilla, lo que duele, Hmm. solo respirar. Ahora imagínese estar en una cancha corriendo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, dándole una pelota. O sea, Rafa, no va a decir es una bestia porque no sé, es un monstruo. No, pero esa descripción que usted acaba de hacer, a veces es como me siento yo detrás de los productores de podcast de aquí, que toca ir detrás de ellos. En fin, sigamos. Bueno, sigamos y ahora vamos a cerrar deporte total con fútbol. Venga, no vamos a decir nada más de Gamberro, quedó todo en paz entonces con él. Ya que va ahí, que no va a jugar ni Indian Wells ni Miami porque no se ha recuperado de la cirugía de los meniscos de su rodilla izquierda. ¿No ve? Ahí quedó Kyrgios. Y ahora vamos a fútbol porque, ay, Dios mío, hay controversia. ¿Y cómo no? O sea, cómo no controversia, pero ya se sabía, ¿no? La reacción de Karim Benzema por la entrega de los premios de Best. Venga, Que pero- entrega la FIFA. Pero eso me conduce a dos cosas, ¿no? Antes de que Una. entremos ahí en materia. La primera Y dos. es esa, yo no sé cómo llamarle, es que si le digo farsa es muy poco. ¿Qué es lo que tiene la FIFA entre la cabeza y qué es lo que tiene la gente entre la cabeza? Que demostrando el fraude y todo del Barcelona, lo dejan todavía jugar y lo dejan todavía... o sea, ¿cómo es posible que no haya justicia para eso, no? Dice, ¿de qué se trata esta chingadera, no? Como diría Juan. Sí, no, eso es así. Lo que dijimos, pues todavía están investigaciones. La única esperanza es la fiscalía. Sí, La hermano, fiscalía pero Es que yo creo, cuando yo usted creo lo que eso agarra, debería. cuando usted lo Yo creo agarra, que debería. Vale, Nacho. haga No, nada, pero por ¿qué? favor, Alejandro, ¿Pero qué? El chavo. Dale, Alejo, dale. Ya. Ahí ya Es está que yo Kiko. creería que debería haber. Yo creo que debería haber algún tipo de sanción en lo que se resuelve el tema, porque pues digamos que si tiene alguna implicación ilegal, podríamos decirlo así, debería estar sancionado hasta que no se resuelva el inconveniente. Claro. Debería estar Es que si a uno lo acusan de algo, mientras uno va a juicio y lo que sea, le dicen no puede salir de la ciudad, ojo con esto, ojo con lo otro, entonces... Sí, pero no, en este caso, nada, ay, tranquilo, sigan jugando la Copa del Rey, la Liga Española, no, la Europa League no, porque ya los eliminaron. Entonces, no, esa no la pueden seguir jugando. Europa League, o sea, no dije Champions porque ya los han eliminado hace rato la Champions, por eso estaban en la Europa League, que es el segundo en importancia, y también los eliminaron también. Claro, está bien. Porque no podían comprar jueces afuera. Adentro sí, pero afuera no pudieron comprar jueces. Vamos a ver en qué termina eso, pero lo que yo siempre he dicho, ya, o sea, así no les pase nada, que debería pasarles, pero así no haya ninguna sanción, ya quedaron manchados, y siempre van a ser una farsa, y siempre van a ser corruptos, bueno. Pero otra ahora, cosa que me parece una farsa, perdone que le tome tiempo aquí del final. ya estoy Pero acostumbrado. otra cosa que me parece una farsa de una tomadura de pelo es eso de la Kings League, hermano. Eso me parece que es como... Si eso es un postureo, una vaina ahí, una cosa ahí, un fútbol 5... Fútbol 7, sí, fútbol 7 con otras a, reglas diferentes al fútbol normal. traído a más, me parece que es como un irrespeto, es como el club de los vejetes de fútbol ahí. Como... Ronaldinho, está jugando Ronaldinho. Está jugando en el equipo de porcinos de Ibai. Y perdieron. O sea, el equipo de uno debe ser muy malo para que Ronaldinho juegue y pierda. Así está viejito. Pero no, pregúntele a LeBron. A LeBron. Bueno, pues LeBron todavía no está tan viejo, pero Ronaldinho ya. Bueno, pero sí, no. Esas fueron mis dos intervenciones así. Vamos para las dos efemérides de Nacho en Deporte Total. Oiga, pero es que sí, es que yo digo, no, vea.
yo jugara en Porcinos, yo ¿sabe qué hago de jugador? O sea, si yo veo que soy más joven que Ronaldinho, que puedo correr más, hermano, yo me mato por ese balón y solo a Ronaldinho lo pongo a pensar. O sea, se la entrego ahí, piense papi, y Ronaldinho pin, y corra. O sea, uno tiene que correr porque ya a esa edad de Ronaldinho ya solo es pensar y ay, tin. O sea, uno no se la puede... Sí, uno no se la puede pasar al espacio a Ronaldinho que corra, no. Se la tiene que pasar al pie y que el genio cree, que el genio... Eso es lo que toca hacer allá, pero bueno. Pero bueno, vamos, estamos hablando de corrupción, de cosas, ahora vamos a hablar de una payasada más. Y es que en las últimas horas ha habido controversia en torno a la entrega de los premios de Best, en los que el ganador fue, ¿cómo se sabía que iba a ser? ¿Quién más iba a ser sino el argentino Lionel Messi? Oiga, y en la nota, ¿saben la nota que decía? Yo cambié esto, ¿no? Obviamente. Porque en la nota decía Leo Messi, y ahí web. ¿Cómo así que Leo Messi si se llama Lionel? ¿Por qué le dicen? Es que a mí me da piedra que hasta él mismo se hace llamar Leo si se llama Papi. Yo le voy a decir algo. ¿Quieren sacarle la piedra a Leo? Llámenlo Lionel Messi. Sí, yo sí con eso no puedo. Yo le digo algo, Pigmeito, si alguna vez ve esto que no creo. Pero Pigmeito, yo te digo algo. Si te llamas Lionel, llámate Lío. Si quieres abreviarlo, ponle Lío. Pero no le ponga Leo, que Leo es mi nombre, papi. Leo es mi nombre. No quiero que nos llamen igual a los dos. A que si Cristiano se llamara así, sí. Vamos, Krish. Leo Krish, algo así. Pero no, tú no, por favor. Y bueno, quien se convirtió en el héroe de la selección argentina en la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022. Entonces él se llevó todo, ¿no? Que el mejor jugador del 2022. El segundo lugar fue para Kylian Mbappé, que para mí debió ganar. O, que es del PSG también y estrella en la selección de Francia. Y el tercer lugar fue para Karim Benzema, que también pudo ser otro vencedor, quien tuvo una gran temporada con el Real Madrid, ¿no? Entonces, eso hay que anotarlo también. Benzema precisamente expresó su desacuerdo con el resultado a través de sus redes sociales, lo que le ha dado la vuelta al mundo y ha sido tema de conversación entre los aficionados de las últimas horas. En su publicación, el goleador francés mencionó sus goles, asistencias y a continuación sus títulos, trofeos y galardones obtenidos tanto con su equipo el Real Madrid como con la selección de Francia. O sea, Benzema expresó su descontento y compartió sus sentimientos a través de una historia en Instagram. Y es que tiene mucha razón. Y bueno, y ahorita que Pompo termine de comentarnos la nota, les voy a dar algunos números, algunas cifras y otra cosita ya para cerrar. Sí, y es que el mensaje de Benzema refleja básicamente su personalidad y carácter en la relación a la decisión final del trofeo coordinado por la FIFA. Cabe señalar que la selección de los Best se basa en los votos de los seleccionadores nacionales de todo el mundo, los capitanes de los equipos nacionales y un periodista por país. En el caso de Colombia, pues los votantes fueron Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección, y David Ospina. Lionel Messi, el futbolista argentino. Qué bien suena eso, ¿no? Así se llama. Claro. Es que así se llama, ¿no? ¿Por qué se le da a decir de otro si se llama así? Bueno, Messi fue elegido como el mejor jugador de la temporada pasada en los premios FIFA, que incluyen precisamente el Mundial de Qatar. Esto ocurrió 5 meses después de que no figurara en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro. Messi venció a los otros 2 finalistas, los futbolistas franceses, en este tema, Karim Benzema, quien ganó el Balón de Oro, y Kylian Mbappé, el máximo goleador del Mundial pasado. Para muchos esto fue una revancha para Messi, ya que el Balón de Oro fue otorgado precisamente a Benzema, quien tuvo una impresionante campaña en el 2022. Creo que ese Balón de Oro no muchos se lo esperaban, la verdad. Todos estaban como a la expectativa que lo... No, pero no todos. No, es que vea, ¿sabe cuál era el miedo? Yo dije, ay, Dios mío, que otra vez no se lo vayan a regalar al pigmeo, por favor, que otra vez no. Porque es que
Eso ya es la tendencia, ¿no? Vea, el pigmeo, en muchos balones de oro que ha ganado, en muchos, hay otros jugadores que han sido mejores y se los siguen dando a él. Entonces ese es el miedo, que uno diga, ay, no. Pero entonces, mire, supuestamente estos premios de Best nombran al mejor jugador del mundo en el año 2022. Entonces uno dice, bueno, el año tiene 12 meses, ¿sí o no? Normalmente el año tiene 12 meses, generalmente. Depende. Normalmente. A partir del año entrante, mi año tiene 11 meses. Ah, bueno, el de Nacho tiene 11 meses, que va a ser enero, marzo, abril, ¿sí o no? Sin febrero. Correcto, sin febrero, sí, señor. Pero generalmente tienen 12 meses. Entonces uno creería que la gente va a decir, ah, bueno, miremos, rendimiento de el pigmeo, o sea, de Lionel Messi, todos los 12 meses, en el PSG, lo eliminaron de esta copa, lo eliminaron de la no hizo nada en la Champions, listo, tengámoslo acá presente. El Mundial, sí, lo ganó, no fue el goleador, lo ganó, le regalaron como 4 penaltis, le regalaron ese Mundial, pero bueno, ganó el Mundial pesa un poquito más, obviamente. ¿Qué más hizo? Listo, Benzema, Mbappé, listo. No, el mejor en números y títulos fue este. Pero vea qué engaño. Supuestamente es el mejor futbolista del 2022, el mejor arquero del 2022 y el mejor técnico. ¿Saben quién ganó todo esto? No llores por mí, pues Argentina ganó todo. Otro que se llama Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, fue el mejor técnico del 2022. No me gusta decir ese apodo del Dibu, porque para mí no es el Dibu, para mí es el Bocón Martínez, el arquero de Argentina, el mejor arquero del 2022. Sucio ese grosero de la chingada, hombre. Esa belleza fue el mejor portero del 2022, esa belleza. Y el mejor jugador, pues el pigmeo Lionel Messi. Los 3 premios fueron para Argentina. Entonces uno dice, entonces esto no es el mejor arquero, el mejor jugador ni el mejor técnico del 2022. Eso es los mejores del Mundial, otra vez. O sea, volvieron a premiar los mejores del Mundial. Porque parece que esta gente solo tiene en cuenta lo que hicieron en el Mundial. Y eso porque vamos a ver ya tuvimos en un deporte total del Mundial pasado, trajimos todo acá como se demostró y se vio que ese Mundial fue muy regalado y muy vendido a Argentina, ¿no? Entonces, obviamente, el padrinito, usted levanta, hermano. el padrinito Infantino, el padrinito de Messi, Infantino, ¿cómo no le iba a dar el revés a Messi? O sea, eso era de ahí, ¿no? Les voy a dar algunos datos. Vamos a empezar con el pigmeo. En el PSG, en el club, jugó 53 partidos, 23 goles, 2 títulos. En Argentina, 21 partidos, 22 goles, 2 títulos, entre ellos el Mundial. En total, 74 partidos, 45 goles, 4 títulos. Cabe aclarar que con el PSG no hizo nada en la Champions, que es un torneo que debería pesar. Pero no, ellos lo hacen pesar cuando les conviene, ¿no? Y ya les voy a dar un ejemplo. Y bueno, y con Argentina el Mundial regalado y todo eso. Vamos con los números de Mbappé. En el PSG, que también juega bien Mbappé, 65 partidos, 58 goles, 2 títulos. Y con Francia, 18 partidos, 19 goles, 1 título. O sea, 3 títulos en total, 1 menos que el pigmeo. Karim Benzema, atención, con el Real Madrid, 58 partidos, 50 goles, 4 títulos. 4 títulos, entre ellos Champions, Mundial de Clubes, mejor dicho, ganó de todo con el Real. Con Francia, 10 partidos, 6 goles, 1 título. En total, 68 partidos, 56 goles, 5 títulos. Más goles que el pigmeo, más títulos que el pigmeo. ¿Sí? Karim Benzema. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces aquí ¿qué pasó? Porque el pigmeo fue el mejor. ¿Por qué? Porque ganó un Mundial, que supuestamente fue la figura argentina, porque le pusieron un mantel en la premiación del Mundial. ¿Por qué fue el mejor el pigmeo? Pusieron un mantel negro, como un mantel de brujo ahí, para que hablen eso bien solo para ignorantes, Nacho. ¿Por qué le pusieron un mantel de brujo a Messi cuando ganó la Copa del Mundo los cataríes? Porque era el premio, era la condecoración de Satanás por haber. Sí, yo creo.
Entonces, si ven estos números, entonces aquí es donde yo digo, vean esto. Entonces algunos dirán, no, pero es que ganó el Mundial y el Mundial pesa más que todo. Año 2010, todavía no existía el The Best en el 2010. Recordemos que solo existía el Balón de Oro. El The Best, ¿qué pasó? El Balón de Oro lo entregaba la FIFA y France Football, ¿no? La revista France Football. Pelearon, se separaron, entonces France Football quedó con el Balón de Oro, sigue entregando el Balón de Oro, y la FIFA se inventó el The Best, o el The Best, ¿sí o no? Se inventó ese premio. Entonces en el 2010 no existía, pero el Balón de Oro lo entregaba la FIFA con France Football. ¿Qué pasó en el 2010? Andrés Iniesta y Xavi, bueno, más Andrés Iniesta, Xavi también, pero yo digo que más Iniesta. Vea, Alejo, ganó Champions con el Barcelona, ganó todo con el Barcelona y además se ganó el Mundial de Fútbol con España en el 2010. Y uno dice, ganó todo. Listo, va a ser el Balón de Oro Iniesta, ¿sí o no? O Xavi, bueno, Xavi también se lo mereció, pero se lo merecía más Iniesta, porque es que Alejo, Iniesta hizo el gol para el título de España en el 2010. Sí, señor. Listo. Uno dice, no, el Balón de Oro tiene que ser para Iniesta. No, señores, se lo dieron a Messi. Se lo dieron al pigmeo que no hizo nada en el Mundial, que no hizo nada, pero, o sea, como también ganó la Champions con Iniesta en el Barcelona, y supuestamente era el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del Barcelona. Claro, entonces sí, ve Alejo, aquí sí no pesó más el Mundial, aquí pesó más la Champions en el 2010. ¿Pero por qué? Porque se lo querían dar al pigmeo, porque se lo querían dar a Messi. Ahí sí pesó más. Ah, pero ahora que Messi ganó el Mundial, que le regalaron, y además regalados, que hubiera sido, es que yo hubiera visto que yo digo, no, sí fue merecido para que el man se lo ganó. No, regalado. Pero bueno, digamos que no fue regalado, se ganó el Mundial. Ah, esta vez sí pesa más el Mundial que la Champions de Benzema. ¿Sí me van a entender, Ale? Los criterios como van cambiando. Entonces, es una total payasada estos premios de vez de la FIFA. Y obvio, Padrinito Infantino se lo iba a regalar. Si le regaló el Mundial a Messi, ¿cómo no le va a regalar el de vez? Entonces, bueno. Pero lo peor, Alejo, es lo de Dibu Martínez, lo del Bocón Martínez como mejor arquero. O sea, Martínez solo fue buen arquero en el Mundial, un mes. Los otros 11 meses fue un desastre en el Aston Villa, no hizo nada. Hubo muchos mejores arqueros mejor que él, incluido Thibaut Courtois del Real Madrid, incluido él, también Alisson Becker y hay más arqueros. Y también se gana el premio. Y lo mismo los técnicos, Ancelotti fue mucho mejor, ganó muchas más cosas que Scaloni, pero Scaloni solo ganó el Mundial y ya, el mejor del mundo. ¿Ah? ¿Sí ve cómo son esos premios? Entonces yo digo, los jugadores se tienen que preparar solo para el Mundial, no hagan nada en sus clubes, no hagan nada, pero yo digo, mientras siga jugando el pigmeo, yo siempre he dicho, el pigmeo así no haga nada, si no gane nada, siempre le van a dar su premio. Entonces, ahí todos ustedes saquen sus conclusiones de estos premios de Bet, si les gustan, si creen que están viciados, si creen que están comprados o si creen que es muy justo estos premios también. O sea, ustedes saquen sus propias conclusiones y bueno, Alejo, querido pequeño Jack Horner, querido Pompey, no. La gente dirá que que lo bueno no dura, ¿sí o no, Alejo? Pero nosotros tenemos que ir de Deporte Total, Pasión Mundial, no sin antes darle las gracias a todos ustedes, nuestros queridos youtubientes que siempre están ahí pendientes de Deporte Total. El premio no es a The Best, sino a las bestias. Por eso es que se lo dieron a los argentinos. No, si fuera las bestias, a mí ya me hubieran dado unos premios, pero no. Bueno. No, ese premio debería ser no The Best, sino The Animals. ¿Verdad? Pero bueno, lo que dije, que ahí los youtubientes, cada uno saque sus propias conclusiones con el ejemplo que les acabo de dar de 2010. Y que le estamos dando las gracias por siempre escucharnos, por estar ahí pendientes, por todo su cariño, viéndonos y repitiéndonos y volviéndonos a ver, por las risas, por la información que les damos, por todo lo que les brindamos y por todo lo que ustedes nos brindan a nosotros. Y recuerden que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil encontrarnos. Nos dirigimos a YouTube, buscamos Madscast, así tal cual, Madscast. Buscan Deporte Total y ahí van a tener todos los capítulos, todos los episodios que viernes tras viernes les traemos a todos ustedes. Y
E incluso este, ¿no? Incluso este que apenas terminemos el en vivo va a estar ahí colgado para que ustedes le den mucho amor, le den mucho amor. Lo tienen en portugués, en inglés y en ruso. Imagínense, ¿qué más quieren ustedes? Ahorita salgo, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren ustedes? Vea, portugués, inglés, ruso, todo lo que quieran está aquí en Deporte Total. Entonces ustedes pueden verlo las veces que quieran, el día que quieran, con quien quieran, o si quieren solos también. Y bueno, reírse, informarse y ver qué está pasando en el acontecer del Mejor mundo solo del que mal acompañado. Sí, también puede ser mejor solo que mal acompañado o bien acompañado, como usted quiera, puede escucharnos y vernos. Ya saben, darnos mucho amor, muchos likes, compártanlo mucho, suscríbanse para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo video. Ahí, suene la campanita y bueno, mil gracias. También mil gracias a Nacho en la producción, a Alejo Pompis, nuestro pequeño Jack Horner, también acompañándonos siempre en el deporte. Y ahorita le voy a decir que di lo tuyo, Pompis, pero bueno, despídense ahí, Nacho y Alejo. Muchísimas gracias a todos nuestros youtubientes por estar pendientes de esta emisión de Deporte Total Pasión Mundial. No se les olvide que los esperamos esta noche en Solo para Ignorantes. Ahí vamos a estar hablando sobre el origen de la humanidad. Y luego el lunes entrante vienen cambios en nuestra programación de podcast. Cambios de imagen, señor. ¿De dónde venimos? De dónde venimos y peor, porque cuando respondamos de dónde venimos nos toca preguntarnos para dónde vamos. Sí, ¿dónde vamos? Ahí sí va a ser peor. Ahí va a ser peor. Bueno, muchísimas gracias, señor Alejandro Garzón, señor Leonardo Sierra, como siempre, muy divertido el programa. Y Leo. Vale. Bueno, o Alejo, pues que como dijiste que tú ibas a decir, pues tú dices. Bueno, sí, Pompis, Alejo, dilo tuyo. Ya te están por acá. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Y si no te gustó, también dale like. También. Muy bien, hasta una próxima emisión de Deporte Total. Bye bye. Chao.